adolescencia, Ujú. así que bueno, creo que lo tenemos al aire. Hola Laura. Hola, Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por el contacto. bien, bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, en el marco del Día de la Niñez y Adolescencia, contame un poco de qué se trata el Observatorio de Niñez y Adolescencia. Bueno, les cuento, el observatorio es un espacio de investigación y de extensión sobre las infancias y adolescencias en el marco de sus derechos. Depende de la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEM. Surgió ya hace más de 10 años, estamos cumpliendo eh, 11 años este año, ¿sí? Así que bueno, tenemos una trayectoria ahí en el trabajo con las infancias. ¿De qué se ocupan, Laura? ¿Cómo estás? Buen día. Pablo Pacheco te habla. En cuanto a los pibes de Olavarría y de Argentina, ¿tienen alguna ocupación especial? ¿Cómo los hacen el seguimiento? Sí, buen día, Pablo. Sí, mira, un poco las temáticas que trabajamos tienen que ver con, por supuesto, con la oferta académica de la facultad. Cuando surgimos ya hace bastante tiempo, surgimos más como un observatorio de medios sobre las temáticas de infancias y adolescencias. Veníamos viendo, digamos, que el cumplimiento de lo que es la legislación en cuanto a infancias y adolescencias, la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, que es del 2006, que tiene su anclaje en la Convención Internacional, que es más viejita, del año 89, pero que se plasma en nuestro país en el año 2006 y también con su correlato a nivel provincial. Digamos, no se cumplían los medios desde este lugar, ¿no? Por ahí se seguía aludiendo a los niños y niñas como menores, ¿sí? Digamos, con esa figura más tutelar de la ley anterior, o cuando los niños y niñas aparecían en primera plana en los medios de comunicación, ¿no? O las primeras noticias, siempre estaban vinculados a diferentes violencias, ya sean porque eran víctimas de procesos violentos o porque eran victimarios, ¿no? Por ahí no había una agenda en ese momento, cuando nosotros arrancamos, todavía no había una agenda más positiva sobre los derechos de las infancias en los medios de comunicación. Así que en ese momento arrancamos más como un observatorio de medios, más en relación a los derechos comunicacionales de las infancias, ¿no? Por ahí promoviendo que haya una agenda un poquito más alentadora, que los niños y niñas tengan su voz en los medios de comunicación, que esto todavía sigue costando. Y bueno, y también, digamos, esto que veíamos hace unos años, también todavía cuesta trabajo, digamos, que haya otro tipo de cobertura sobre las infancias. ¿Cómo, Em, sí, te escucho. No, Laura, buen día. Luciano te Buen habla. día. ¿Cuáles son las vulneraciones de derechos o las necesidades más preocupantes que detectan en los barrios de la ciudad? Sí, en realidad te cuento que por ahí no tenemos un trabajo de territorio barrial en ese sentido. Sí estamos trabajando, por ejemplo, con un proyecto sobre el derecho a jugar en un territorio concreto, que es el territorio número 4 de la ciudad, que ahí sí estamos trabajando con más enmarcados, digamos, con el resto de las organizaciones e instituciones que están ahí. Es un proyecto larguito que tenemos ya desde hace 5 años en la ciudad, que es promover el derecho a jugar, pero no tenemos, digamos, construcción de datos en ver, digamos, las vulneraciones de derechos en los barrios de la ciudad. Sí, a grandes rasgos, podemos decir que, por supuesto, en nuestro país, eh, bueno, en primer lugar, la pobreza, ¿no? La pobreza en términos materiales, ya partiendo desde ese gran porcentaje que tenemos, que es discutible el porcentaje, ¿no? Algunos hablan del 30, otros del 40, otros del 50, pero la mayoría de los niños y niñas de nuestro país son pobres y eso no hay lugar a dudas. Ya desde ese lugar tenemos la máxima vulneración y desde ahí, bueno, muchas otras. En términos educativos, todavía no alcanzamos una educación realmente inclusiva para todos los niños y niñas y con aprendizajes significativos, ¿no? Eso también es importante decirlo. Eh, Derecho al juego, digamos, hoy, y derecho al juego, un juego, digamos, socializando con otros niños y niñas. Hoy tenemos, digamos, grandes problemáticas en cuanto al acceso de pantallas de las infancias, que no está regulado por el Estado, donde tenemos adultos trabajando todo el día y los niños y niñas con un acceso a pantalla, digamos, sin una guía, ¿no? Bueno, son muchos los derechos vulnerados por los cuales hay que seguir trabajando, pero eso podemos decirlo a grandes rasgos. No estamos por ahí
no tenemos un dato construido en relación a los barrios, digamos, de la ciudad. Desde el observatorio, en- ¿tienen estudios sobre cómo se trata la niñez en los medios de comunicación? ¿Cree que faltan voces de los niños en los medios? ¿Cómo lo están viendo esa temática? Sí, digamos, esa es una de las principales líneas de trabajo, como les decía. Después hemos trabajado también mucho en relación a la ESI. Bueno, ahora estamos trabajando mucho en relación al derecho al juego, pero en esto que me preguntas, hemos realizado monitoreo de medios locales y regionales durante mucho tiempo, también nacionales. Esos informes están publicados en la web de nuestra facultad, o se pueden contactar con nosotros aquellos que quieran tener datos concretos. También tenemos una guía que elaboramos en su momento para, digamos, que sea una herramienta para los periodistas y los comunicadores. A grandes rasgos, esto que decía, falta la voz de los niños y niñas, falta que haya una agenda mediática, digamos, que vaya tratando las temáticas desde una perspectiva de derechos, digamos, y cuando hay una noticia sobre vulneración de derechos, ya sea de ese niño o niña, o ya sea de su familia, a veces aparecen niños y niñas implicados en causas por violencia de género, hace falta también un cuidado mayor, ¿no? Por supuesto, difusión de imágenes, difusión de datos que no deberían darse, porque en una ciudad chica como la nuestra, donde nos conocemos mucho, digamos, dar datos precisos de ese niño o niña no colabora en la construcción de la noticia y a ese niño o niña lo afectan, ¿no? Entender que si un niño o niña o adolescente es victimario o es culpable, digamos, de, de algún hecho violento, bueno, va más allá por ahí de una situación particular y hay que mirar, digamos, la coyuntura, ¿no? La coyuntura social, bueno, ¿por qué otras problemáticas estructurales está atravesando? ¿Qué pasó con los adultos responsables de ese niño o niña que van más allá de la familia, ¿no? No estamos hablando solo de la familia. Esto es importante, ¿no? Este paradigma de protección de derechos que no es nuevo, ¿no? Viene del año 2006, ya hace mucho que lo tenemos, implica que el Estado y sus diferentes instituciones y los agentes del Estado, y no solo la familia, son responsables de la protección y del cuidado de los niños y niñas, ¿no? Entonces ahí hay que mirar esa trama completa, ¿no? Claro. Empezando por la familia, pero también la escuela, pero también las instituciones del barrio, también, digamos, los organismos municipales, provinciales. Por ahí ubicarnos a veces en ese rol de adulto que si estoy viendo que algo está sucediendo con un niño o niña en una plaza, en un parque, no mirar para otro lado, ¿no? Todos deberíamos estar, digamos, en ese rol de adultos cuidadores. Laura, y para ir terminando, seguramente te vamos a invitar algún día al piso porque este es un tema muy apasionante y que no tiene fin. Pero digo, en las escuelas, el bullying, ¿cómo ves si cambió? Y si es que cambió, ¿en qué cambió? Yo me acuerdo de chico era que nos tomaban de punto. Hoy en día se llama bullying y se está haciendo mucho a través de las redes sociales. ¿Eso cambió? ¿Qué se puede Eh, hacer desde las escuelas y la familia? Bueno, desde las escuelas se puede hacer mucho. La legislación, tenemos una gran legislación al respecto en las escuelas para trabajar, digamos, los docentes están por ahí, desde los marcos legales, los docentes están fortalecidos, pero bueno, como siempre decimos, una cosa es el marco legal y otra cosa es lo que sucede, ¿no? Te hablo también no solo como desde el rol por ahí en la facu, sino también como mamá y también como educadora. Sí es verdad que, bueno, por ahí se le pide mucho a las escuelas y las escuelas no tienen por ahí todos los recursos humanos que deberían tener para atender esta problemática. Hoy estamos con aulas, a veces con aulas muy pobladas, con una diversidad de niños y niñas que hay que atender, ¿no? Con muchas problemáticas de este tipo y las escuelas con pocos recursos. Estaríamos necesitando 2 docentes por aula, equipos, digamos, psicopedagógicos en todas las escuelas, porque no en todas las escuelas hay, y a veces esos equipos son de una persona ¿Y o de 2 personas, ¿no? hay quien controle a esas escuelas? Porque bueno, yo voy a dar el ejemplo, cuando yo era chico, que era tomarle punto a una persona, yo lo sufrí, y los maestros no decían nada. O sea, era, Bueno, listo chicos, basta, y seguían con lo suyo. Hoy en día, hay maestros que se dan vuelta por lo menos y se interesan por lo que está pasando.
Sí hay escuelas que trabajan muy bien la temática, por supuesto, no podemos generalizar, y sí hay instituciones donde falta el trabajo. Y sí, a veces, esto que vos decías, había maestros que hacían como que no pasaba nada. Bueno, eso nosotros lo llamamos silencio pedagógico y eso no puede existir cuando hay una violencia hacia un niño o niña. Sí, lo que sucede, vos decís, bueno, antes, bueno, yo tengo 43 y también viví otra escuela, ¿no? Y lo que sucedía antes es que tal vez ese acoso sucedía en la escuela, pero vos te ibas a tu casa, no veías a tus compañeros el fin de semana y eso cortaba ahí. Hoy lo que sucede es que a través de las redes, de los grupos de WhatsApp, el acoso es constante, ¿sí? Entonces ahí sí es donde el rol del adulto tiene que estar muy atento, y en este caso de las familias, ¿no? Regular el acceso a las redes. Yo no sé si un niño de 8 años está preparado para tener un grupo de WhatsApp y, digamos, con todos sus compañeros, ¿no? Digo, se les da muy fácilmente el celular, el acceso a las redes desde muy temprana edad, sin un cuidado, sin una guía, sin estar viendo, bueno, cómo es la comunicación que se está dando entre esos niños ahí, qué está pasando con las redes. Necesitamos un adulto que esté más pendiente, más la guía, ¿no? Que el docente necesita también de recursos humanos, digamos, para estar pudiendo mirar esa realidad de 30 niños y niñas, ¿no? Que a veces se le escapa porque está tratando de que aprenda a leer, tratando de que aprenda a escribir, tratando de contener determinadas situaciones, y también necesitamos un adulto más responsable en casa, ¿sí? Bien. Porque la diferencia de ese bullying que tal vez se sufría antes, que no lo llamábamos bullying, como vos dijiste, bueno, te tomó de punto, hoy es que sucede esas 24 horas porque no se corta en la escuela, Antes ¿sí? también, perdóname, pero antes también pasaba, yo lo sufrí. Yo lo sufrí en la escuela de comercio y no era tan niño y también lo seguía padeciendo después en el día porque te Después de la queda, escuela. te queda esa sensación y ese miedo que, claro, los chicos, los compañeros son para vos lo más importante y muchas veces lo que dicen ellos es lo que después te ayuda a manejarte en el día. O después viene el tema de, uy, me tomarán en cuenta, si digo esto, no se reirán. Eso me pasaba. Es discutible Sí, es fundamental. Para la cuando, adolescencia si algún es día te fundamental. invito, si algún día te invitamos, que seguramente lo vamos a hacer este mes, vamos a hablar profundamente de ese tema. Y yo lo que estaba Dale. pensando en un contexto de tantas tecnologías, lo importante que es salir, jugar afuera, ¿no? Contame un poquito cuál es ese proyecto brevemente sobre el derecho a jugar. Sí, bueno, la importancia de otro tipo de juego es fundamental. Les cuento, bueno, nosotros hace 5 años en la ciudad promovimos una ordenanza para que se festeje el Día del Derecho a Jugar, que es el 28 de mayo, justo el mismo día de los jardines de infantes, que se festeja a nivel internacional y nacional. Ahí el observatorio forma parte de un consejo federal por el derecho a jugar, digamos, hay lugares de organizaciones e instituciones de todo el país. Pero más allá de tomar un día, ¿no? Que sabemos que, bueno, es un día que organizamos el festival, no alcanza. Sí se propuso la ordenanza y lo que sí propone, valga la redundancia, la ordenanza es la creación de una comisión que se dedique a organizar ese festejo, pero a promocionar políticas públicas durante todo el año también para que los niños y niñas jueguen un poquito más. Bueno, en ese marco organizamos el festival, que fue ahí en el paseo, perdón, en el paseo, no, en el Centro Cultural San José, digamos, en el parque, en esa zona. Y a partir de ahí surge a partir de este grupo de trabajo, promocionar el derecho a jugar en el territorio número 4, ¿sí? Ahí estamos trabajando con EIPRI, ¿sí? Que es el espacio de primera infancia que depende de jefatura distrital, ¿sí? Con el Jardín de Infantes 912, con la Escuela Primaria número 76 y con el Centro Educativo Complementario 802. Ahí lo que tenemos es un proyecto, ¿sí? Para promocionar el derecho a jugar de las infancias, en territorio, digamos que las instituciones y las escuelas jueguen un poquito más. En el jardín se juega y se juega mucho, pero tal vez la escuela primaria, digamos que es un ámbito donde todavía los niños y niñas necesitan jugar, necesitan moverse, el juego ha quedado un poquito corrido del lugar, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando de que se implementen, digamos, porque el diseño curricular lo establece, que los niños y niñas puedan implementar más jornadas de juego en las escuelas. Y también a la vez estamos pensando en el trabajo con las familias, esos talleres se vienen ahora a partir de agosto, en relación a lo que es el consumo de pantallas, ¿no? Y lo que es el juego a partir de los consumos digitales, ¿sí? Que por ahí no es la idea de demonizar, ¿no? Sabemos que los niños y niñas van a jugar, tampoco es dejarlos afuera digamos, de la cultura que hoy que los atraviesa,
pero sí es que, digamos, ese consumo de pantalla tiene que ser acompañado, tenemos que poder estar mirando qué juegan, mirando cómo es ese juego, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, los adolescentes estuvieron apostando un montón ahora en el Mundial y estaban jugando, no, bueno, la apuesta no es un juego, ¿no? Cuando ese juego me produce ansiedad, me produce miedo porque después no voy a poder pagar, porque perdí plata, porque tuve que sacar plata de otro lado para pagar una deuda, ahí no estamos hablando de juego. El juego siempre es sano, el juego siempre me produce alegría, me produce conectarme con los otros de otro lugar. Claro. Entonces, bueno, hay también un trabajo que se viene con las familias precisamente para esto, ¿no? Para ver qué están haciendo los niños y niñas en casa con las pantallas, porque son muchas horas las que están expuestos, digamos. Bien. Así que eso es un poco la idea. Se llama Piedra Libre, estamos jugando el proyecto. Bien, ahora cuando te invitemos, seguramente en 15 días te volvemos a convocar y más acá de estudios y hablamos más profundamente del proyecto y de todos los temas que hoy nos han quedado medio afuera de tiempo. Bueno, Laura, bueno. muchísimas gracias por la comunicación. A tu niño interior le deseamos feliz día, que Bueno, gracias, igual para ustedes. seguramente tenés ahí tu niño interior ahí marcándote un poco la agenda de tus días. Gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Buen sábado. Hasta luego. Hasta luego, buen sábado. Seguimos en Sabadazo, son casi las 12 del mediodía, nos queda una horita de tiempo, nos queda todavía Betty Peralta, nos queda Edgardo, el niño Edgardo Sousa, vamos a ver con qué viene hoy, con la parte de poesía y muchas cosas más. Para cerrar esto, estén atentos, no hagan tanto lo que hoy dicen bullying o lo que antes decían tomarle punto, porque repercute después. Siempre va a repercutir después. Cuando salís de la escuela, que son 4 horas por día, pero después te encontrás con tus compañeritos, no sabes si decir tal cosa porque se pueden reír o no. Y si encontrás o ves a alguien que está solo en el recreo, en algún rincón de la pared sin poder jugar porque tiene miedo que se rían de él, acompáñalo. Yo debo decir que a mí me pasó y en esa oportunidad me salvó un poquito mi gran amigo Gastón González, que hoy hace mucho que no los veo, pero es como mi hermano, está trabajando en un supermercado muy importante de acá nomás y tiene su familia bien constituida y es un capo. Y fue un capo en ese momento. Seguimos, dale.